www.grslinea.com o en distribuidores autorizados y lleva tu negocio al siguiente nivel. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. A Primera Hora presenta el tema del día. Damos seguimiento a una noticia de ayer, con la que por cierto abrimos el patrullaje informativo segunda emisión. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó un informe sobre Guatemala. Destacó que había algunos aspectos en los que se había dado pasos, pero sí también denunció el uso indebido de las normas penales, del derecho penal por parte del sector justicia, habló del Ministerio Público y del organismo judicial, contra defensores de derechos humanos, contra activistas humanitarios. Para hablar del tema y otros, por cierto, que puedan salir en el camino, se encuentra ya con nosotros por la vía telefónica la doctora Claudia Paz y Paz. Ella es especialista en el tema del derecho penal y también fue fiscal general. Doctora Paz y Paz, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Hola, muy buenos días. Le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Doctora Paz y Paz, cuéntele a nuestra audiencia cómo se hace un informe como este que ha presentado el alto comisionado. Creo que tiene diversas fuentes. En primer lugar, estuvo presente en Guatemala hace más o menos un año y también recibe información calificada de personas que han sufrido la criminalización, de organizaciones de derechos humanos, del Estado. También requiere información de las autoridades a las cuales se está mencionando. Entonces, a través del contraste de todas estas fuentes, es que el alto puede escribir su informe y dar sus conclusiones. Entiendo que ha hecho especial hincapié el señor Türk en operadores de justicia. ¿Cómo analiza eso usted, tomando en cuenta su experiencia en Guatemala como fiscal general y también su experiencia fuera del país? Sí, Guatemala tristemente ha sido señalada en distintos informes justamente por la criminalización. El uso indebido del derecho penal, el uso arbitrario del derecho penal, inventarse casos, fraguar causas en contra de funcionarios de justicia independientes, pros, pero también de periodistas, de defensores de derechos humanos, defensores de la tierra y el territorio, incluso opositores políticos, es una constante en el país. No por gusto, Guatemala ha sido por varios años incluida en el capítulo 4B de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con Nicaragua y Venezuela, y también funcionarios tanto de la Corte de Constitucionalidad como la misma fiscal general o fiscales de la FESI han sido incluidos en la lista Engel y con sanciones también por la Unión Europea, por Canadá, por el Reino Unido, por mal utilizar el derecho penal para criminalizar a aquellos funcionarios que no se someten a la impunidad y que no favorecen la corrupción. ¿Qué es el capítulo 4B? De la Comisión Interamericana, del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el capítulo donde van los países que tienen un triste récord de violaciones de derechos humanos. Hay varias causales y entre esas está la impunidad sistemática, y Guatemala está ahí por eso, porque ha habido una impunidad sistemática o se ha favorecido una impunidad sistemática, y eso tristemente viene de la Fiscalía, del Ministerio Público y de algunos jueces que no son independientes. Aunque son poderes diferentes, había, especialmente entre voces de exiliados, la esperanza de que al cambiar el gobierno, al pasar de manos de Alejandro Yamatei a Bernardo Arévalo, las cosas iban a mejorar. ¿Cuál es la percepción que usted tiene en ese sentido? Creo que desde el Ejecutivo ha cesado la persecución, sin duda ha cesado la persecución, pero no se puede decir lo mismo desde la Fiscalía General. Tristemente, la fiscal general, el Ministerio Público, algunas fiscalías en particular, han iniciado la persecución incluso de fiscales
de jueces independientes, como decía, de periodistas, de defensores de derechos humanos. Y esta tarde tenemos a las 3 de la tarde una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una audiencia pública donde justamente vamos a exponer no solo cómo se ha desmantelado la Fiscalía de Derechos Humanos, sino que se ha iniciado la persecución de abogados, de periodistas que cubren estas fuentes, de jueces independientes, también no solo en casos de corrupción, sino también en casos por graves violaciones de derechos humanos. Doctora Paz y Paz, usted habla de esta reunión en la que van a tratar algo que me llama la atención. Usted dice, se ha desmantelado la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere con ello? Que los fiscales que están a cargo de casos importantísimos, como el caso por genocidio en contra de Lucas García, en los casos de, por ejemplo, el Diario Militar, han sido cesados en sus funciones. Y eso en estos casos es sumamente grave porque son casos muy complejos, muy grandes, casos muy grandes, y entonces ha sido muy difícil su reemplazo, e incluso se han reemplazado por otras personas que también están incluidas con sanciones internacionales por haber actuado a favor de la impunidad y de la corrupción. Le voy a mencionar nombres y casos, y usted, si puede hacernos un análisis de cómo se ve esto desde afuera, nos va a ayudar a entender mejor de qué se trata este informe. Por ejemplo, usted ha mencionado operadores de justicia, activistas humanitarios, periodistas. Ahí voy a aterrizar por ahora. El caso José Rubén Zamora. La percepción es que la Fiscalía está haciendo todo lo posible por regresarlo a prisión. ¿Cómo se ve esto en esas instancias que usted está mencionando ahora mismo? Tanto la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado, la Relatoría de la Libertad de Expresión se han pronunciado en distintas oportunidades sobre la criminalización que sufre José Rubén Zamora. Fue un momento en que hemos perdido. La doctora Paz y Paz, perdón, ahí se quedó. Se puede retomar desde ahí. Usted hablaba de la criminalización del periodista José Rubén Zamora y ahí la perdimos por un momento. Si puede retomar, se lo voy a agradecer mucho. Señalaba que distintas instancias han denunciado la criminalización que sufre el periodista José Rubén Zamora. Su alarma, su alerta, su preocupación, porque entienden que es la construcción arbitraria de un caso penal en su contra, y que en todo caso, bueno, si se va a desarrollar, se puede desarrollar con una medida sustitutiva. Es totalmente injustificada la prisión preventiva, sobre todo por tantísimo tiempo, y sobre todo cuando es la propia Fiscalía la que sigue obstaculizando y dilatando el caso. Entonces creo que es un ejemplo muy claro de cómo se utiliza mal el derecho penal para perseguir, en este caso, a periodistas, para silenciar su voz. Ese es el propósito. Y justamente el afán del Ministerio Público a toda costa de regresarlo a la prisión nos da cuenta de es elocuente sobre los intereses espurios que se encuentran detrás de estas acciones. Sigamos con el tema de periodistas. Semanas atrás se emitió una orden de captura contra el colega Juan Luis Font. Ese caso, ¿cómo lo analiza usted? Creo que también es un caso de criminalización. Es evidente, él tuvo que salir del país por la persecución penal espuria, por la criminalización. Creo que si estuviéramos ante jueces independientes, todas estas personas se presentarían ante las autoridades con muchísima tranquilidad, pero sabemos que no es así. Y sabemos, por ejemplo, con el caso de Virginia La Parra, que a pesar de que puedan obtener su libertad, el afán de inventar nuevas causas persiste. Entonces pueden cerrar o aclarar un proceso y luego construyen otro proceso penal en contra de ellos. Y en este caso también voy con otro nombre. Hablemos de operadores de justicia. Estuardo Campo. Fue fiscal anticorrupción y bueno, lo trasladaron de unidad. ¿Cómo ve el caso de Estuardo Campo? Pues
es también un caso de criminalización. Él investigó la corrupción, que era evidente, presentó las pruebas y tristemente es de las personas que aún permanece en prisión preventiva. Creo que es urgente que le den medidas sustitutivas y que pueda aclarar su situación en libertad. Usted lo ve así, que se pueda hacer, digamos, continuar con esto, pero en arresto domiciliario. Hemos mencionado 3 nombres en específico. Ahora quiero ir a algo más general. Este informe del alto comisionado Volker Türk, ¿qué implicaciones o qué consecuencias puede tener para la imagen del país y dónde específicamente es donde podría causar daño? Creo que es claro que internacionalmente que el sistema de justicia de Guatemala sigue cooptado y sigue sometido a intereses pro impunidad y pro corrupción. Que ahora lo señale el alto comisionado me parece muy importante porque es una constante. Se podría, como tú me dijiste al inicio de la entrevista, se podría pensar que con un cambio en el Ejecutivo estas prácticas violatorias de derechos humanos han cesado. Lo que se dice es reiterativo. A pesar de este cambio en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo, la Fiscalía sigue operando y sigue contando con jueces porque si los jueces fueran independientes y no accedieran a las peticiones espurias desde el Ministerio Público, pues la criminalización cesaría. Pero desafortunadamente, aún con el cambio de la Corte Suprema, aunque en algunos casos sí ha obrado con independencia, el caso José Rubén Zamora es elocuente en ese sentido, pero hay jueces que continúan criminalizando, especialmente las salas de mayor impacto. Creo que no solo están a favor de la impunidad, sino también de la criminalización. Y eso es lo que está revelando este informe, que esas prácticas continúan en el país, y creo que es un elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta de cara a los procesos de elección de fiscal general y también de Corte de Constitucionalidad que van a ocurrir el próximo año. Doctora Paz y Paz, le pido un momento de paciencia, quedarse en línea. Vamos a ir a la pausa, regresamos.
Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la exfiscal general Claudia Paz y Paz acerca de este informe que ha presentado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Ha dicho que ha habido avances, pero también destacó preocupación en cuanto al uso indebido del derecho penal por parte de actores como el Ministerio Público y el organismo judicial. Doctora Paz y Paz, gracias por continuar con nosotros. Días atrás se hizo aquí un programa acerca de la ley de aceptación de cargos. ¿Cuál es la visión que usted tiene en relación con ese tema? Sobre todo considerando que ayer hubo noticia. Más adelante se le pregunto al respecto, pero ¿cuál es la visión que usted tiene de esa ley en el contexto de lo que estamos hablando? Creo que las salidas alternativas al proceso penal estaban en la idea del nuevo Código Procesal Penal. Era una posibilidad de resolver antes procesos y pues concentrarse en los casos más graves. Y uno de las posibilidades de salidas anticipadas era justamente la aceptación de cargos. El problema es que ante la falta de independencia de los jueces y el interés de la Fiscalía General de fraguar estos casos en un escenario de criminalización como una herramienta violatoria de los derechos humanos, la aceptación de cargos ocurre no en un contexto de libertad, no en un escenario de Estado de Derecho, sino en un escenario de criminalización donde hay personas que se ven obligadas a aceptar cargos aunque sean inocentes, aunque no hayan cometido los delitos que sí les imputan, porque tienen temor de que se les prolongue la prisión preventiva aunque finalmente se logre demostrar su inocencia y que tengan que sufrir penas de cárcel anticipadas, como fue justamente el caso del que hablábamos del periodista José Rubén Zamora. Justo ayer, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que está integrada, en este momento te digo los nombres, por los magistrados Alejandro Prado Estrada, Mario Federico Hernández Romero e Ingrid Vanessa García Vázquez, vuelven a remitir el proceso para anular la medida sustitutiva que se le otorgó al periodista. Es decir, hay un afán de mantenerlo en la cárcel como un castigo anticipado, como un castigo totalmente injusto. Se ha denunciado que José Rubén Zamora sufrió torturas en la prisión mientras que estaba el presidente Alejandro Yamatei. No debería jamás volver a la cárcel, tiene que poder llevar a cabo adelante sus procesos penales en libertad para que pueda demostrar su inocencia, pero este es otro caso donde se está ensañando a la persona, en este caso por ejercer la libertad de expresión. Usted me habla de una acción de ayer en la que, según usted nos explica, se anula lo actuado, y esto nos remitiría a octubre del año pasado, cuando salió de prisión José Rubén Zamora. ¿Es así, doctora Paz? Exactamente. Justo el día de ayer fue emitida esta resolución, y también pongámonos humanamente en los zapatos de quien está siendo procesado injustamente. Es una forma también de tortura. O sea, en cualquier momento, arbitrariamente, ilegalmente, le pueden volver a someter a prisión. Es completamente injusto y es completamente arbitrario, y por eso es tan importante también el informe que estamos comentando, que señale que esta situación de violación de derechos humanos, de criminalización, continúa ocurriendo. Según lo que usted nos cuenta, ¿cuál es la situación en este momento del periodista José Rubén Zamora? Él en este momento se encuentra con arresto domiciliario, tiene varias medidas alternativas a la prisión preventiva para garantizar que pueda acudir a tribunales cuando sea citado, pero a pesar de esto, de oficio se declara que aquella resolución tiene que anularse, y entonces se regresa todo lo actuado a octubre.
Así es. Bueno, ya que usted nos menciona esto, doctora Paz y Paz, hemos hecho contacto con el licenciado Héctor Reyes. Él es el abogado o defensor en uno de sus casos del expresidente del periódico, José Rubén Zamora. Es el licenciado Héctor Reyes. Le pido quedarse en línea, doctora Paz y Paz. Licenciado Reyes, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe. Acaba la doctora Paz y Paz contarnos de una acción que, según se sabe ayer, se conoció, en la que se anularía todo lo actuado previo al 19 de octubre, que fue cuando salió de prisión después de más de 800 días de estar ahí, el periodista José Rubén Zamora. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Sí, efectivamente, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, de una manera también ilegal, pues resolvió, ¿verdad?, dejar en este caso anular todo lo actuado a partir de la fecha que usted indica, Luis Felipe. Esto con la idea que efectivamente pues la medida sustitutiva que en su momento el juez en este caso primera instancia de narcotipo y delitos contra el ambiente le concede, pues que es en efecto. De esa manera pues se anula todo lo actuado desde esa fecha. Sin embargo, pues conocemos de que en este caso es una diligencia, una revisión de medida de coerción, es una diligencia urgente, así lo dice la ley procesal, y por lo cual entonces lo loable y lo considerativo en este sentido es que se hubiese respetado la decisión que el juez tomó en su momento, tomando en consideración que esta es una diligencia urgente que no admite ninguna dilación, y por ese sentido el día de hoy por la mañana se está presentando una acción de amparo en nombre de José Rubén Zamora para que efectivamente la Cámara de Amparo pueda ver esa ilegalidad cometida por la Sala Tercera y pueda otorgar, como ya otorgó en una primera ocasión, el correspondiente amparo provisional, y esa resolución de la Sala Tercera quede sin efecto jurídico. ¿Por qué dice usted que esta acción de ayer es ilegal? Efectivamente, porque está vulnerando derechos constitucionales, como es el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, y ante esa situación y ante ese marco de vulnerabilidades a los derechos fundamentales de que goza cualquier ciudadano en la República de Guatemala, y específicamente el periodista José Rubén Zamora Marroquín, pues definitivamente ante esas vulneraciones, pues lo aconsejable y oportuno es presentar entonces la acción de amparo para que otra instancia revise esa resolución ilegal de la Sala Tercera y la revoque, y entonces pues otorgue un amparo provisional a la misma, y la misma quede sin efecto jurídico. Licenciado Reyes, gracias por haber contestado esta llamada telefónica. Doctora Paz y Paz, ¿tiene comentarios de lo que acaba de escuchar? Creo que perdimos a la doctora Paz y Paz en este momento. Creo que ya no la tenemos en línea. Willy está haciendo todo lo posible por rehacer la llamada. ¿Estamos listos, Willy? Usted me dice. Doctora Paz y Paz está con nosotros. Sí. ¿Logró escuchar lo que dijo el licenciado Reyes? Los procesos de criminalización que estamos describiendo, creo que teníamos mucha esperanza que con el cambio de autoridades en el Poder Judicial, estas decisiones injustas, contrarias a derecho, iban a cesar, pero tristemente es un vivo ejemplo de cómo en salas muy particulares, muy importantes, se colocaron a magistrados que no están operando conforme a la ley, conforme al derecho, sino para seguir los designios de la Fiscalía y seguir atacando, persiguiendo a voces opositoras en varios campos, incluso opositores políticos, y sí me tengo que retirar, así que si me puedo despedir en este momento, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. A usted, doctora, quedó pendiente el tema de la exsecretaria de Finanzas del Partido Semilla, lo vamos a tratar en otro espacio, pero le agradezco mucho que haya tomado esta llamada, doctora Claudia Paz y Paz. Vamos a la pausa, regresamos.